Estoy en contacto vía Zoom con nuestra estrella periodista, la señora Marinela Montenegro. Marinela, buenos días, ¿cómo estás? Modesto Muñoz te saluda desde Buenos Aires, Argentina, eh, para Radio X, la 100.3 y el programa Despertar Boliviano. ¿Cómo estás, Marinela? Bueno, felicidades, Chaqueñito, un gran abrazo a todos y por supuesto a toda esa gente hermosa de Gran Chaco que vive. La Ascensión de la Virgen, ahí está Chaguaya y por supuesto Así es, también está Urcupiña. Y Cochabamba. acá hay obviamente grandes preparativos para esta entrada de la Virgen que se ha convertido en una entrada impresionante, inmensamente masiva en Cochabamba. Un gran saludo al profesor Lascano, a Betty, a toda Cano, esa audiencia hermosa, porque realmente te llena de ánimo a continuar trabajando, Modesto. Qué bonita gente realmente es la que tienes en la audiencia. Y quiero hacer un saludo especial a Noelia. Yo creo que no hay boliviano que conozca más de la música folclórica de nuestro país. No hay un solo boliviano que conozca más que Noelia. Realmente todo mi cariño, porque con esa música hermosa que ha estado poniendo, realmente te celebra el domingo desde el inicio de la mañana. vamos a ir a lo nuestro. Realmente cuando la situación está difícil, no solamente en Latinoamérica, el trabajo de la prensa, donde realmente aquellos periodistas que hacen la investigación sufren maltrato, golpes, incluso hasta pierden la vida. Hay hechos emblemáticos, no estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Bolivia. Quiero que me nombres algunos casos emblemáticos de Bolivia por hacer el trabajo del periodismo. Bueno, la lista es enorme, mi querido Modesto, y por supuesto, yo quiero hacer referencia hoy al tema de PAT, pero te voy a nombrar, por ejemplo, el caso de Para que la, Fernando. Marinela, para que El la gente tome nota, ¿qué es BAT? PAT es una red nacional que ha pasado de las manos de Carlos Mesa a las manos de Dager y después, por supuesto, a las manos del gobierno. Yo no voy a hablar de mi caso, que también ha sido terrible. Nos han liquidado dos canales. Primero han intentado comprar, esa es la hermenéutica, y después arremeten con todo cuando no aceptas vender el medio de comunicación. Y el tema de Fernando Vidal, por ejemplo, un periodista que Chaco, estuvo sí. difundiendo una cantidad de hechos de corrupción. Resulta que le echaron combustible y lo quemaron vivo. Fueron los periodistas argentinos los que lo auxiliaron a Fernando Vidal. El caso de los hermanos Peñasco Laime, ambos fueron asesinados, dos periodistas, uno de Fides y el otro del Alto, una larga lista de periodistas asesinados, como si se tratara de las dictaduras más terribles del mundo, pero estos lo hacen con disimulo. El caso de Analí Guaychú es un caso que Bolivia ha pasado por alto, pero en realidad Analí Guaychú es víctima del caso Hotel Las Américas. Y voy a pasar a relatarte los pormenores de ese caso y lo propio el caso PAT. No nos olvidemos que PAT ha sido instalado por el MNR, o digo mal, por Soros en Bolivia. Sí. ¿Para qué? Para que defienda la capitalización. Para eso se trajo a un infeliz de nombre Jeffrey Sachs, un profesor de la Universidad de Harvard, que todos los días nos hablaba de que lo mejor es privatizar nuestras empresas estratégicas, mejor si se las regalábamos a su jefe, a Soros, al que maneja una cantidad enorme de universidades, donde beca a los políticos latinoamericanos
y los mentaliza y los trae a gobernar los países. En este caso podemos citar, por ejemplo, a Jaime Paz Zamora, que ha sido becado en Lovaina. Los chicos de Lovaina fueron denominados. Sánchez de Lozada no pudo sacar ningún título, pero él estuvo en todo lo que fue el tema de prospección minera, pero disfrazado con el cine. Carlos Mesa fue financiado prácticamente eh, por todas estas transnacionales para que defiendan un proceso que fue el proceso más dañino que ha vivido Bolivia al deshacerse de sus empresas estratégicas para que roben en cantidades y después nacionalicen y los indemnicen a los mismos, como ya hemos relatado en otros programas. Pero en este caso, cuando en PAT ocurren cosas muy oscuras, por ejemplo, es asesinada la contadora de PAT. Y eso está relatado en uno de los libros de Carlos Mesa y por supuesto este hecho lo tenemos que tocar en un tema muy aparte, pero quiero remitirme a la compra-venta de PAT. Se adjudica la venta el empresario Dager, pero al hijo lo secuestran para presionar al padre y que éste pueda vender sus acciones al narco régimen, lo secuestran al hijo, lo torturan, le llenan de procesos y hay un emisario, Modesto, un emisario que lo increpa a Dager y le dice, mira, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, te odia. Entonces, si tú quieres permanecer en Bolivia, nos traspasas PAT a título gratuito. Y si no, todas tus empresas están liquidadas, te las vamos a expropiar. Le dice un venezolano a un boliviano. ¿eh? Y bueno, dicho y hecho, Dager, por la presión que sufre el hijo, por las detenciones ilegales, por los procesamientos ilegales y por toda esa presión que comienzan a ejercitar contra todas las empresas, como hoy está viviendo el matutino Los Tiempos, resulta que entrega la empresa. Pero ¿quiénes motorizan toda esta historia? Los hermanos García Linera. Son los hermanos García Linera, hoy dueños o socios de Toyosa, que le venden cantidades impresionantes de temas al país. Pero el caso de Dager se da precisamente porque la empresa PAT había sacado una denuncia contra Hurtado, quien era director de la Red ATV. La Red ATV ya había caído en las fauces del gobierno a propósito de la muerte de Garafulique, una muerte también oscura en un accidente aéreo. Entonces, ahí se apropian de toda la red ATV, como es el Nuevo Día, La Razón y todo aquello, y por supuesto ahí aparece una persona que iba a trabajar a la red en bicicleta, es Jaime Iturri. Y este Jaime Iturri de pronto aparece con 30 millones de dólares comprando acciones, figurando de testaferro de los García Linera. Entonces, con este medio de comunicación, vale decir, Iturri, más Hurtado, que era director de ATV, de La Razón y del Nuevo Día, comienzan a ejercitar presión contra otro medio de comunicación, con chantajes, con extorsiones. Eduardo Clavijo estuvo metido en estas extorsiones, un miembro de la policía, de inteligencia, por supuesto comenzaron a presionar de todas las formas posibles y la más terrible fue lo más terrible fue el secuestro del hijo. Entonces Dager tuvo que entregar la red de PAT al narcogobierno. Por esto tienes una cantidad de medios de comunicación que a diario le dicen mentiras a la gente y mentalizan. Aparte de que Chávez regaló 149 radios, Irán regaló a Viayala,
un canal que es mantenido por el Estado. Prácticamente todos los medios de comunicación que manejan el gobierno con derecho propietario y con testaferros son mantenidos con publicidades millonarias del Estado. En el caso de la red ATV y la red PAT, por supuesto sirvió para que incluso este testaferro venezolano, que no es nada más que un mafioso, se adjudique hasta de los ferrocarriles que le pertenecen a los bolivianos. Hoy día, y me lo dijo un miembro de la familia de Andrónico Luxic de Chile, de Antofagasta Holding, de ese holding familiar que ha vendido el agua del Silala durante años, y nosotros indicamos a los chilenos, pero en realidad es Andrónico Luxic, representante de Soros en Chile, el que ha vendido las aguas del Silala, que ahora Carlos Gil, junto con Álvaro García Linera, son propietarios, únicos propietarios de la red oriental y de la red occidental de ferrocarriles. Esos ferrocarriles le pertenecen a los bolivianos, Modesto. Entonces, ese es uno de los casos terribles. Y el otro es, por supuesto, vinculado al teatro que armó el narcogobierno de generar un autoatentado. Ellos trajeron a un húngaro boliviano. No nos olvidemos que Soros era prácticamente dueño de Hungría hasta que Víctor Orbán lo votó, lo expulsó con sus universidades y sus ONGs, siendo de nacionalidad húngara. Entonces, ahí había un boliviano que fue viceministro, se llamaba Fernando Saravia. Este era roommate de Eduardo Roza Flores. Y Raúl García Linera junto a Saravia trajeron a Eduardo Roza para que se infiltren en todo lo que se llamaba en todo lo que era el oriente boliviano. Era una fuerza impresionante de oposición. ¿Cuál era la misión? Tenían que descabezar a los dirigentes, a los cívicos, a todas aquellas personas que se oponían a una nueva constitución, que se oponían a este narcogobierno, a sus fraudes, a su padrón trucho, y por supuesto era crucial liquidar a la dirigencia del oriente boliviano. Entonces, Eduardo Roza Flores llega sabiendo que debe infiltrarse en las filas del gobernador Costas, en las filas de la CAINCO, en las filas, hablando de que él era separatista, que pertenecía, que había trabajado también en Macedonia para Soros, en el movimiento separatista macedonio, estuvo en la guerra en Yugoslavia, en la guerra civil, y por supuesto después vino a Bolivia, pero con esa misión, destruir y descabezar todo lo que era el oriente boliviano. El tema es que este personaje tramó todo y reclutó gente inocente. Por ejemplo, en el caso de Elotto Azó, Elotto Azó era un tipo que daba clases de computación, un hombre muy sencillo, un hombre muy bueno. Lo que decían los que relataban, quienes lo conocían, los testimonios, digo, él era incapaz de siquiera patear a un gato, decía la gente, ¿ya? Sin embargo, a Elotto Azó lo trajeron con la excusa del cine, le dijeron, vamos a grabar una película, porque ya a Roza, Eduardo Roza Flores, que era la cabeza del terrorismo que importado por el narco régimen, resulta que lo trajeron como para grabar una película. Y lo mismo a Dwyer. Dwyer vino, era un excelente músico, era obviamente una persona que se dedicaba a la música y demás, pero además era el mejor alumno de su colegio, de su universidad, ganaba concursos de manera impresionante, concursos internacionales de conocimiento, y fue otra de las personas que llegó, pero con la idea de grabar una película en Bolivia. Dwyer, Tuazó, fueron engañados. Lo mismo que el otro irlandés que estuvo en el país. Sus padres reclamaron, estuvieron peregrinando durante largo tiempo. ¿Qué sucedió en ese caso, Modesto?
Ellos armaron toda la tramoya. Incluso la directora jurídica del Ministerio de Gobierno, de la línea de Romero, me indicó que esta persona lo que había hecho es simplemente robar armas del ejército y sembrarlas en la Feria Exposición de Santa Cruz. Es así que cuando llegaron a la audiencia se rompió la bolsa y eran todas armas del ejército. ¿Eh? Entonces, todo eso fue absolutamente montado, todos los videos y los audios. Pero ¿por qué relato esto en vinculación a la prensa? Porque hubo un miembro de la autarc que era precisamente el esposo de una periodista. Este se llamaba Clavijo, Jorge Clavijo. Este Clavijo era Estamos hablando de Analí Guaycho. claro, del esposo de la periodista de PAT, Analí Guaychú. Entonces, este Clavijo era un tipo obviamente violento, pero en todo caso recibió una orden directa del narco régimen para que eliminara físicamente a su esposa. La esposa, que tomó conocimiento de esto, el propio esposo en una borrachera le contó que el narcorrégimen le había pedido asesinarla y ella acudió al comandante de la policía, al fiscal general del estado, denunció en todas las entidades, incluso llegó hasta la OEA. Nadie le hizo caso, Modesto. Y esta persona, Jorge Clavijo, ¿por qué tenía la instrucción de eliminarla físicamente? Le paso a comentar, porque resulta que en los hechos suscitados en el Hotel Las Américas durante el asalto, cuando los eliminaron mientras estaban dormidos, Tuazó no pudo dormir. A ellos les dijeron, en cuanto se produzca el asalto, se tiran al suelo. Ya, pero Tuazó se cambió de habitación, se fue a la casa de otro de los representantes él era boliviano, de Tadic, eh, y se fue a fumar un cigarro porque no podía dormir. Pero en ese momento, él le dijo, tírate al suelo. Y de ese modo él no estuvo en la habitación, pero el colchón estuvo perforado totalmente porque se nota que en plena oscuridad liquidaron todo lo que pudieron. Acá los forenses dijeron que había balacera, pero no había tal balacera porque las balas eran de un solo lado. Y el otro tema fundamental es el que venezolanos más Clavijo encabezaron el asalto al Hotel Las Américas. ¿Pero qué hizo Clavijo? Clavijo lo grabó a García Linera cuando le daba instrucciones de lo que debían hacer. Lo grabó subrepticiamente, por supuesto, de manera escondida. Grabó todas las instrucciones de Raúl García Linera, las reuniones con Evo Morales, con toda la gente de la cúpula. Entonces, lo que hizo en una de las peleas la periodista Nali Guaychú, que conocía todos los detalles, fue esconderle todo ese material, todas las grabaciones, todo lo que tenían y donde estaban incriminados Álvaro García Linera, Raúl García Linera, ambos terroristas y delincuentes, no eran otra cosa. Evo Morales, Ayma, participaron de una cantidad de reuniones para planificar todos estos eventos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esta persona, esta periodista, escondió todas esas grabaciones y el esposo anduvo permanentemente tratando de encontrar esa información que ella la tenía escondida. Y lo otro fue que le ordenaron que la eliminaran físicamente por esa razón, porque ella ya había comentado estos hechos con el comandante de la policía y había comentado con el fiscal general del estado. Entonces, esa fue la razón por la que Clavijo, por orden del narco régimen, por orden de García Linera, de Raúl García Linera y Álvaro García Linera, eliminaron físicamente con 15 puñaladas delante de su hijo de 5 años. Lo peor de todo, y cómo se muestra la complicidad del narco régimen, es que el Sapo Romero, Sapo es como le dicen a Carlos Romero, Romero. exacto, cuando estuvo de ministro de gobierno y Sí. Pérez de viceministro, resulta que arman toda una tramoya.
y dicen, oh, apareció el cadáver de Clavijo en la Asunta, se ha ahorcado, y agarra y se disfraza de forense. Yo quisiera mostrarles las imágenes que se las voy a poner en el programa. Se disfraza de forense y él hace el operativo ¿Quién se disfraza de personalmente. forense? El Sapo Romero, el Carlos ministro de Rodríguez. gobierno, y va con sus pijamas de médico, con todo, cuando no te tienes que acercar al cadáver, o sea, tienes que hacer el levantamiento legal a quienes les corresponda, no al ministro bajo ninguna Claro. circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en aquel momento? Carlos Romero dio por cerrado el caso en una conferencia de prensa, imagínese usted, y indicando que era el cadáver de Clavijo que seguramente por remordimiento se O sea, no estranguló. le hicieron autopsia en nada. Ahí voy. Bien. Se ahorcó en un árbol modesto el hombre y por supuesto no quisieron hacer autopsia bajo ninguna circunstancia, procedieron a enterrarlo rápidamente y a liquidar el caso. Pero la familia de Analí Guaychú obviamente no se quedó tranquila, la madre estuvo peregrinando, no solamente medios de comunicación, prensa internacional, y fue así que el abogado Eduardo León, al que después metieron preso por el caso de la Zapata, resulta que pidió la exhumación del cadáver, pidió que se hagan los exámenes forenses necesarios y todo aquello, y por supuesto no sucedió nada. Pero lo más tonto de la situación fue que justo, por poco y le dejo una carta a su esposa, ¿no? Justo los bolsillos de ese cadáver que ya estaba deshecho, que no tenía ni siquiera la data de la muerte, de la supuesta muerte de Clavijo, le sembraron el carnet de identidad, le sembraron la licencia de conducir. Y justo cuando el ministro estaba ahí, uno de los policías le entrega el carnet de identidad, le entrega ¿qué se llama? El certificado de conducir, y hacen todo ese show cuando de pronto, después de años, se exhuma el cadáver y por supuesto, además, varios forenses que tuvieron acceso a los antecedentes demostraron que el hombre era primero de raza negra. Desde la dentadura era absolutamente diferente. Lo mismo, obviamente, declaró el escolta del fiscal Sosa, que participó y que ahora está en el exilio en Brasil Brasil. junto con el fiscal Sosa. Resulta que ellos han podido verificar toda esta patraña con la que se ha hecho todo el tema del Hotel Las Américas. Por desgracia para Analí Guaychú, fue el propio marido que le dio a guardar todo ese bagaje de información. Y por supuesto, Analí utilizó cuando lo denunció por violencia al esposo. Entonces, estos tejen absolutamente todo, porque a raíz de ello sale el tema de feminicidio, las leyes de feminicidio y todo lo que permanentemente nos quieren cambiar. Entonces, estos dos casos, el de PAT, el de Analí Guaychú particularmente, han sido casos que el gobierno los ha planificado. Ellos han sido, por ejemplo, Analí Guaychú ha sido víctima de asesinato del gobierno, del narcorrégimen, a través, obviamente, de un miembro de la UTARC, como era Jorge Clavijo, el que había estado involucrado en todo el asalto del Hotel Las Américas, matando gente inocente. A esos pobres chicos, a esos tres jóvenes, excepto Roza, que sí sabía y que sí él era el que pedía los dineros para el financiamiento, a través de Jorge Tadic, resulta que ellos no tenían conocimiento alguno. Es así que cuando usted ve las fotos de esos tres jóvenes posando con armas porque toman fotografías para el entrenamiento de la película, no saben ni empuñar las armas.
Si usted habla con un experto en armas, si usted habla con un experto, si fueran terroristas, sabrían, pues tendrían mínima instrucción. Ellos no tenían la más pálida idea de lo que era empuñar un arma. Y entonces les tomaron fotografías y terroristas. Y por supuesto, una llamada telefónica, cualquier cosa que vinculaba a gente de la Unión Juvenil Cruceñista, de todo lo que era la dirigencia del Oriente Boliviano, los metieron a procesos. Es así que abrieron además aprovecharon de extorsionar, porque abrieron el terrorismo 1, el terrorismo 2, el terrorismo 3, y viene Murillo, que era cómplice, y liquida todo, cuando en realidad esos hechos se debieron haber esclarecido, incluida la muerte de la periodista Analí Guaychú Modesto. Qué tema realmente tan crudo, Marinela, y realmente, ¿por qué no se dio a conocer y no salió a la luz estas grabaciones de el esposo de Analí Guaycho? ¿Se supo dónde fue a parar toda esa información? Yo no tengo idea, estoy haciendo seguimiento a ese tema con la gente que ha estado en ese momento recepcionando la peregrinación de la periodista, porque ha tenido una peregrinación terrible por el tema de que ha acudido a una enorme cantidad de autoridades policiales Pero, del a ver, propio Marinela, gobierno, pero la Marinela, pobrecita no sabía que se estaba metiendo a la boca del lobo, Modesto. claro, a ver, a la gente que nos está escuchando, esto ni en la película uno lo ve. Estamos hablando de una persona que está, a ver, sabe que la van a matar y quien la manda a matar recurre a todos los organismos para que la protejan y todos le cierran la puerta. No todos utilizan la información que ella brinda y más bien precipita su asesinato, porque presionan de tal forma a Clavijo para que éste apuñale a su esposa 15 veces. Dos puñaladas llegan al pulmón, le perforan el pulmón, le perforan el corazón, y el niño de 5 años, ¿quién lo libra de ese trauma que ha vivido viendo ese cruel asesinato a su madre? El muchacho ya es un adolescente, ya obviamente es una persona que estoy segura que esas heridas que tiene nunca las va a olvidar, porque un niño de 5 años, de 6 años, puede perfectamente recordar Claro. todos esos episodios dramáticos que ha vivido la madre con semejante peregrinación. Y es así, ahí tiene usted a la OEA, tiene a las autoridades policiales, a todos esos delincuentes, acudió acudido a policías, a gente del propio gobierno, y ellos, al enterarse de que Analí Guaychú tenía todos los detalles de las instrucciones que dio Álvaro García Linera, Raúl García Linera, para los episodios del Hotel Las Américas, por supuesto que ahí tiene todo el convencimiento de que estos fueron los autores, estos fueron los criminales. Y cada episodio que ocurre en Bolivia es así, milimétricamente tramado. Y bueno, uno de los partícipes también de este hecho es el Gallo Zamora, que ahora está en el Perú. Los peruanos deberían expulsarlo. Yo no sé qué hacen con ese asesino en Perú, de embajador de Cuba. Aquí llegó como embajador de Cuba y él protagonizó todos esos hechos. Nada raro participó. Él estaba totalmente mezclado en toda esa época oscura con el narco régimen Modesto. Entonces, ves tú cómo las dictaduras lo primero que hacen es vulnerar la libertad de expresión, atacar con todas sus armas. Hoy tienes al periódico Los Tiempos entre la espada y la pared. Ahí lo tienes a Juan Valdivia, un multimillonario, dueño de ferrocarriles, dueño de Gravetal, dueño de una enorme cantidad de tierras en el oriente boliviano, metido en proyectos de 5.000, 6.000 millones de dólares, cuando su madre era una humilde vendedora de chorizos en Quillacollo.
¿De dónde sacó todo ese dinero? En Cochabamba tiene el Cortijo, la heladería Donald, es dueño de la mitad del Prado, es dueño de una red de hoteles y finge ser de una red de Paulistania de Brasil. Su hermano ha sido botones, ha comenzado como botones, ha ido ascendiendo, pero no para ser dueño de la red Paulistania. O sea, acá nos vienen a tomar el pelo y el hermano de Valdivia, que hoy está acosando a los tiempos con un abogado oscuro de apellido, eh, bueno, se llama Giovanni, el, Abogado. el hijastro de Pérez Beltrán, resulta que están poniendo en vilo a todo el periódico Los Tiempos, presionando con procesos, con renta, con auditorías y con todo lo que ha vivido Dager, con todo lo que ha denunciado Dager, y nadie le ha hecho caso. Ese fiscal Lima, que es ese juez Lima que ha recibido todas sus declaraciones, no ha actuado. Lo mismo jueces y fiscales que han recibido las denuncias de Analí Huaychú no han actuado. Este Jarandilla, por ejemplo, que ha recibido las declaraciones de una serie de hechos criminales, termina siendo juez y avalando la postulación de Evo Morales. Entonces, ahí tienes toda una red mafiosa de la cual es víctima Bolivia, Modesto. Marinela, para el domingo que viene, quiero hablar contigo el tema, el asalto a la joyería, donde hubo una muerte de la gerente. Después, la visita de Iturri, vos lo nombraste Jaime Iturri, sigue siendo todavía, está bajo el mando de él, la De ATV, televisión. figura como dueño de PAT, perdón, de Dueño, ATV, y obviamente dueño en el porcentaje de 30 millones de dólares. Y yo le preguntaría, ¿de dónde sacó el dinero? Que me demuestre. Este no es más que un testaferro de todos los robos que han hecho los García Linera. Así como hay un montón de testaferros como los Gil, los King y una cantidad, los Valdivia, una cantidad de gente que a manos llenan o ofician de testaferros de estos mafiosos que le roban a diario a los bolivianos, que los engañan con la izquierda y con la derecha y con el comunismo, con toda esa farsa. ¿eh? Y la gente inocente, incauta, ignorante, desinformada, obviamente cae en sus fauces. Y caen en Argentina, caen en Europa, caen en todas partes, lamentablemente porque la gente no se informa. Hoy es tan fácil informarse, Modesto, contrastar cualquier información que se escucha en los medios de comunicación. Hoy no nos va a dar tiempo para tocar el caso de una testigo clave, Modesto, y yo quiero realmente tener todo el tiempo necesario porque esta testigo clave es perseguida de una mafia rusa. Escondieron varios crímenes y ella es testigo de aquello. O sea, Carlos Romero está involucrado hasta el cuello en crímenes, en una serie de asesinatos que han ocurrido en Bolivia. Y la testigo clave es víctima de presiones, de extorsiones, de manipulaciones, como para que ella se rinda, como para que ella no hable más del caso. Y el día de mañana utilizar a alguien como Arturo Murillo, cómplice de este narcorrégimen, para que vaya y cierre como nada, como si no hubiera ocurrido nada, el caso terrorismo, como lo hizo. Pero en el caso de la testigo clave, yo quiero reservarme el nombre, quiero reservarme todo, pero porque necesito estructurar, presentarle a usted un resumen del tema que le va a generar escalofríos, Modesto. En todo caso, yo le digo a la gente, a su gentil audiencia, hay temas que por supuesto tal vez no sean ni apropiados mencionarlos porque enferman el alma, ¿eh? Pero, ¿qué hacemos los periodistas que debemos realmente difundir, hacer que la gente tome conocimiento, que deje de estar engañada, que les agradezco yo mucho que nos acepten unos minutos. Bueno, lo tenemos a
al aire a Marinela Montenegro para que se despida de la audiencia, por supuesto. Marinela, ¿cómo estás? Bueno, Modesto, siempre queda corto el tiempo, te agradezco muchísimo y por supuesto doy un saludo a la audiencia, le deseo un gran domingo y por supuesto el tema de la testigo que está siendo acosada por todo este narcorrégimen tiene que ser desenmascarado y esto lo quiero hacer con sumo cuidado porque por no poner en riesgo la vida de la persona, ¿no? Exactamente. Bueno, Marinela, hay trabajo para el domingo pendiente, ya estuvimos chequeando por lo que se va a preparar. Así que te mando un abrazo grande, grande a la distancia y saludos recibí de Betty. Ya te vamos a hacer llegar los audios del profe Víctor Lescano. Una admiración y respeto por ti. Así que la audiencia de acá de la Argentina realmente siempre espera tu media hora de información que realmente es muy, a ver, es un material realmente que quizás no sale en todos los medios. Pero yo siempre vuelvo a repetir lo mismo. El libro Borde Petente lo vamos a aprovechar acá en Buenos Aires. Exactamente en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Desde Pilar hacia Bolivia, Cochabamba. Un abrazo para todo tu equipo. Abrazo grande, Marinela. Un abrazo para ti, querido Modesto, y para todos esos amigos hermosos que algún día los voy a conocer, lo prometo.